Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Víctor Mañaná, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la Con noche. ustedes, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Muy buenas noches, aquí estamos para llevarles este espacio. ¿Cómo están ustedes? Domingo Ureña y Víctor Mañaná. Sí, señor, sí, señor. Recuerden Aquí que estamos, sí, señor. estamos en todas las frecuencias, en todas las redes del canal 29 y también en YouTube Bélgica Suárez TV, donde en las redes de Víctor Mañaná, Trinchera Digital, Domingo Ureña, Mi Turno, Iván Pérez y el ingeniero Vargas. Ya tenemos una importante entrevista, ahora que el asunto con la reforma está muy caliente y tenemos un gran economista, Juan Ariel Jiménez Núñez, ex ministro de Economía del gobierno pasado, siempre presto. Del gobierno antepasado. ¿Por qué antepasado? Ah, es verdad, el gobierno antepasado. Es que uno cree Mira, que mira cómo él se ríe, él sabe que todavía estamos en el primer gobierno. Sí, hombre. Él está en Boston, en la universidad. ¿Tan lejos? Tan lejos, pero que se ve perfecto. Mira, se ve como que está aquí en el Él a estudio. nosotros no nos dice que no. Nada. ¿Cómo está, Juan Ariel? Qué gusto. Abrazo El gusto para todo ti. mío. De verdad que para mí es una gran felicidad poder compartir con ustedes. Ustedes saben el cariño que les tengo y siempre me siento como en casa cuando puedo conversar con ustedes, aunque sea desde Londres, desde Boston, desde Santo Domingo, voy allá a Santiago, siempre el mismo cariño. Diplan debe estar ahí conectado. Y José Torres Y también. José Torres y muchísimos más amigos. No me Y mi dejen la madre, mata y mi afuera, madre, que usted sabe que es fanática suya. Así es, que no te dé a quién. Al comandante ingeniero. Mata, no lo dejen fuera. Ah, sí, ese opina, ¿eh? El otro adora Sí, a Juan Ariel. sí, es verdad. Juan Ariel, me llamó mucho tu columna de hoy, que yo la leo de madrugada. Yo la leo a las 3 de la mañana, el día antes, lunes, y sale, porque sale en el internet bien después de las 12 de la noche. Y ya el titular me llamó mucho la atención. Se puede confundir, porque ahora hay muchas personas defendiendo la reforma y la gente dice, pero que son bocinas, ¿qué es esto? Y entonces, el mismo Domingo, digo, pero él está defendiendo la reforma la semana pasada. Sí. Digo yo, no, él no, porque él está hablando en las redes de todo lo que puede pasar. Pero dice reforma fiscal inevitable. ¿Qué quiere decir inevitable? A ver, o sea, ¿tú lo estás pongo de en- parte de ellos o qué? Eso Lo es pongo bueno. en signo de interrogación. Inevitable. Claro, Sí, claro. aquí hay un signo de interrogación. Sí. O Bueno, una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. Quizás Cuéntame, iniciaría poniendo un ejemplo. ¿por qué es inevitable? Inevitable porque el gobierno la va a introducir, aunque se oponga la mayoría, la población, los ricos de Piantini, de Bellavista, del Paraíso, de Naco, los de clase media de aquí, de allá, los empresarios, los de la línea del oeste. Explícanos. A ver, le doy la conclusión de antemano. Lo que digo en el artículo es que no es inevitable. Y incluso he dicho que no es necesaria. Y me voy a explicar. Para pensar en la reforma, imaginémonos que viene un familiar de nosotros a pedirnos dinero. Y le dice, Bélgica, deme 300,000 pesos. Entonces, lo lógico es que usted le pregunte, ¿para qué? ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Y ahí le dice, bueno, lo que pasa es que voy a invertir en un nuevo negocio para echar para adelante a mi familia. Y usted le dice, pues sí, mira, ten estos 300,000 pesos, tú me lo pagas cuando pueda, o ya veremos y resolvemos más adelante.
Pero si ese familiar va y le dice, deme 300,000 pesos, ajá, ¿y para qué? No, porque me quiero ir de vacaciones, me quiero ir a fiestar, quiero gozar la vida. Usted le diría, no, pero espérate, no es con los cuartos míos que tú vas a hacer eso. Con el gobierno pasa algo similar. Una reforma fiscal no es más que el gobierno pedirle dinero a la población. Es decirle a la población, mira, dame más dinero. Y lo lógico es que la población pregunte, pero ¿para qué? ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Y en el artículo yo lo que señalo es que a veces los gobiernos le piden dinero a la población para pagar la deuda. Es decir, para reducir la carga que tendrá el pueblo dominicano en el futuro, pagándola desde ahora. Entonces le dicen, miren, páguenme más impuestos porque voy a reducir la deuda. Cuando los gobiernos hacen eso, aquí y en todas partes del mundo, normalmente combinan reducir el gasto y un aumento de impuestos. O sea, vamos cada uno de los dos apretando el cinturón y a compartir la carga de esta reducción de la deuda. Pero cuando yo veo la reforma que está planteando el gobierno, digo, es que esta reforma no va a reducir la deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno ya ha dicho que todo lo que va a recaudar lo va a gastar. Y dice, voy a gastar más en seguridad, y voy a gastar más en el sector eléctrico, voy a gastar más en salud. Entonces, no es para reducir la deuda. Segundo punto, hay veces que los gobiernos tienen un plan de infraestructura y dicen, mire, que yo quiero construir puertos, aeropuertos, carreteras, caminos vecinales, puentes, presas. ¿Para qué? Para facilitar el desarrollo productivo y que se creen empleos y que se dinamice la economía y que a todo nos vaya mejor en el futuro. Entonces, en esos casos, el gobierno lo que dice es, vamos a hacer un sacrificio ahora para estar mejor en el mañana. Pero cuando yo veo esta reforma que ha planteado el gobierno, tampoco va por ahí. No plantea un cambio del modelo económico. No plantea, miren, para desarrollar Santiago, yo necesito la autopista del Ámbar, necesito el puerto de Manzanillo, necesito todas estas obras. No, simplemente denme más dinero para gastar más. Y ahí es que yo concluyo en el artículo, esta reforma no es inevitable, esta reforma no es necesaria. Si en el pasado se había discutido de un pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un pacto dando y dando, tú te comprometes, yo me comprometo, lo dialogamos como sociedad y llegamos a un acuerdo. Eso no es lo que está planteado. Y tampoco una reforma para reducir la deuda. Y con esto quiero decir que no es un tema de oponernos a cualquier clase de reforma fiscal y que ahora cualquier gobierno que llegue se le va a hacer la vida imposible para que no recaude más impuestos. No, es que este debe ser un diálogo con la sociedad. No se puede hacer a la carrera como caña para el ingenio, sino que es un diálogo que lleve al consenso, a un consenso en donde cada uno de nosotros termine mejor de como empezó. Y no me parece que esta reforma en particular nos lleve por buen camino. Juan Ariel, hace unos meses, cuando tú viniste al programa, hablábamos sobre la reforma fiscal. Nos decía que una reforma fiscal era necesaria. Pero lo que debemos de ver es la forma y el fondo. ¿Qué reforma necesitamos para que pudiera el pueblo asimilarla? Porque ahora mismo estamos, por lo menos no estamos, el gobierno tiene a la población en una situación en vilo. Uno no sabe realmente qué va a pasar, uno no sabe en qué uno está parado, si uno tiene 2 pesos, si lo va a perder. Entonces, ¿qué reforma es que se recomienda implementar en este momento? Lo primero es reducir el gasto. Lo primero es admitir que el gobierno ha despilfarrado mucho dinero y hacer un acto de reconocimiento con la ciudadanía de vamos a reducir todo este gasto. De hecho, ustedes recordarán que cuando el gobierno dijo que iba a reducir 25,000 millones de pesos por la fusión de entidades y la eliminación de entidades, yo lo apoyé. Es que yo apoyo lo que yo creo que esté bien, independientemente de quién lo plantee. Y critico lo que está mal también, sin importar el color partidario, porque estos son procesos de la sociedad. Entonces,
el gobierno tiene que iniciar diciendo, miren, he aumentado demasiado la nómina. Son 100.000 empleados más que se han creado en este gobierno, públicos. Es que este gobierno ha aumentado el gasto de nómina no esencial, dígase, sin salud, sin educación, sin policía, no, todo lo demás, en 73.340 millones de pesos. Entonces, no es justo que un gobierno gaste más en nómina, gaste más en ayuda, gaste más en un subsidio eléctrico, gaste más en publicidad y a la población se le pide que pague más y más dinero de una canasta familiar que ya está bastante cara. Porque yo creo que muchas veces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de una familia dominicana que acaba de pasar por un fuerte incremento de precios en todos los artículos de primera necesidad, que acaba de pasar por un incremento de la factura eléctrica, que en muchos casos no ha conseguido un trabajo para sostener su familia, que tiene que pagar colegio, que tiene que pagar medicina, que tiene que pagar clínica. Entonces a esa familia no se le puede poner más carga de la que ya tiene. Debemos empezar por una reducción del gasto improductivo del gobierno y así cada uno de nosotros ir a la mesa. Yo le voy a decir algo, también en un proceso de consenso se puede hablar de reducirle la transferencia a los partidos políticos en años no electorales. También hablemos de todo, tiremos todo sobre la mesa, que cada quien ponga su cuota de sacrificio para construir una mejor República Dominicana, no para poner a un gobierno a que despilfarre más dinero del que ya lo ha despilfarrado. Bueno, nos sentimos muy bien, Juan Ariel, de tenerlo a usted aquí con nosotros. Y nos alegra sobremanera poder interactuar, aún sea a través del Zoom, pero aquí estamos. Yo quiero aprovechar tu presencia porque uno debe aprender, y tú eres un economista de fuste que domina mejor que nosotros la materia y sabe, como lo sé yo y lo sabe Berli, que lo sabe Domingo, y creo que todo el dominicano sensato, de que tarde que temprano una reforma es inevitable, pienso yo, quitándole el signo de interrogación. Lo que pasa que debe de, como tú dices, y ahí estoy 100% de acuerdo, debe de consensuarse, debe de negociarse con la sociedad, con todos los sectores. Pero hay un problema. Ningún sector ahora mismo acepta que ser afectado, ser grabado. Y yo sé de lo que creo, no sé si, y ahí es que va mi pregunta, que elementos nodales de este proyecto de reforma es, por ejemplo, el gravamen al ahorro, el problema del IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el tema de los marbetes y otras imposiciones que se le harían a los productos de primera necesidad, no a los 5 que se mencionan. ¿Sería negociable eso para que sea aceptable la reforma? Gracias por la pregunta. Tú sabes que, como dicen, los viejos saben por algo, los viejos saben mucho. Y una frase que dice mucho los viejos, el diablo está en los detalles. Decir que es necesaria una reforma fiscal no es lo mismo que decir que cualquier reforma fiscal es buena. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno, mira, yo te tengo que operar la rodilla, porque tiene un desgaste en la rodilla. Bueno, Yo está bien. tengo un desgaste. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, mira, yo te tengo que operar la rodilla, perfecto. Pero cuando uno va al médico, el médico está hablando de que no va a hacer una operación de corazón abierto. Pero venga acá, doctor, es que eso no corrige el problema de desgaste de la rodilla. En economía pasa lo mismo. No podemos decir una reforma, no, ¿qué tipo de reforma? ¿Para qué? Si es una reforma, insisto, para financiar una infraestructura que permita desarrollar a la República Dominicana, es muy distinto a una reforma para gastar más de lo que el gobierno ahora está gastando en gasto corriente, dígase, en salario, en ayuda, en despilfarro, en fiesta, en viático para los funcionarios. Y yo vengo todos estos años advirtiendo, veo un incremento del gasto en este orden. Eso es preocupante. Entonces, ¿es una reforma necesaria? Depende. Depende de qué se vaya a hacer con el dinero y depende de quién vaya a cargar con el peso de la reforma.
Porque si estamos hablando de una reforma que agarre a quienes están evadiendo el pago de impuestos, por ejemplo, si estamos hablando de una reforma que reduzca los impuestos que tienen algunas personas, por ejemplo, el que tiene un Sonata, pase Uber en su comunidad, debe pagar menos de 1.500 pesos de marbete. Pero el que tiene un Jeepetón, alta gama, como dicen, 2024, a ese que pague 10.000 pesos. Entonces tenemos que hacer una reforma que haga más justo el pago de impuestos. No cualquier tipo de reforma. Y por eso yo le tengo críticas a esta reforma puntual. Y estoy en completa disposición, y así lo haré por escrito, de plantearle al gobierno algunas alternativas, porque insisto, una mejor República Dominicana la tenemos que construir entre todos. Cada quien con su visión, con sus ideas, pero tenemos que construir un mejor país. No se trata de, me opongo porque estoy en oposición. Ustedes saben que no, ustedes saben que yo muchas veces he reconocido cuando el gobierno hace algo bien, pero también me toca decir cuando el gobierno está haciendo algo mal y hablar por todas esas personas que con esta reforma van a tener que pagar una carne de res más cara, una carne de cerdo más cara, un espagueti más caro, un salchichón más caro, y que al final, por su apartamento, también van a tener que pagar 20, 30 mil pesos de IPI. Anual. Correcto. Sí, anual. Hay gente que ahora mismo no paga nada de IPI y el año que viene, de golpe y porrazo, va a tener que pagar 50.000 pesos. ¿Qué? Eso es aparte de todo, la luz, el seguro, hay que tienen seguros Exactamente. internacionales sin ser ricos, siendo de clase media. Tú decías, Juan Ariel, que el dinero recaudado no es para pagar las deudas. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hicieron con los préstamos? ¿Cuántos millones? 50... 40.000, se habla de 50 dólares, en dólares. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Se invirtieron en carretera? Es una excelente pregunta y también es algo que he denunciado durante todos estos años. Cuando uno ve los números que presenta el propio gobierno, se da cuenta que ese endeudamiento fue a parar a gasto corriente, dígase a nómina, a ayudas, a pensiones políticas, a viáticos, a fiestas. Todo ese Y dinero. no, así es. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido muy poco nivel de inversión pública, muy poco nivel de infraestructura. Para todo el dinero que ha cogido, es para haber hecho 5 Punta Catalina, es para haber hecho 5 carreteras del Ámbar, es para haber hecho 7 puertos de Manzanillo, porque se ha cogido mucho dinero prestado. ¿En qué se ha gastado? En gasto corriente improductivo. Ah, pero Y eso, se han gastado. sí, se han No están gastado. Eso se ha guardados, quemado. creando intereses. Y además, como se ha estado tomando tantos préstamos, cada vez pagamos más intereses. Y yo siempre doy el ejemplo de una familia que coge prestado, en lugar de para poner un negocio, para comprar un apartamento, lo utiliza para irse de fin de De semana, viajes. irse de fiesta. Al final, cuando vaya a pagar ese dinero, no va a haber generado mayor capacidad de pago. Y ahí vienen los problemas. Y hacia allá vamos si no corregimos el tipo de gasto que está teniendo el gobierno. Una pregunta antes de ellos continuar. Se ha hablado mucho del IPI, no sé por qué, de ese que se habla más del alto costo de la vida. Y el incentivo, ¿por qué se le va a quitar el incentivo a las fronteras? Se van a dejar 3 empresas que tengan más de 100 empleados. Y ahora mismo hay 46 empresas pequeñas, medianas, surgiendo para crear empleo. ¿Por qué si se luchó tanto por esto? Vamos a empezar con el IPI. ¿Por qué molesta tanto? Ajá. Porque el gobierno va a hacer 2 cosas. Lo primero es que va a revalorizar el costo de la vivienda. O sea, que si usted tiene un apartamento que usted compró hace 10, 15 años en 150.000 dólares, el gobierno va a venir y le va a decir, mire, ese apartamento ya no vale eso fue hace 10 años, ese apartamento ahora vale 250.000 dólares. Y va a tener que pagar IPI por ese valor, no por el valor de compra, sino por el valor que el gobierno diga que vale hoy en día.
Eso es lo primero. Pero ahí mismo, una pregunta, porque con alguien estable dice, no, mi casa vale mucho, pero estaba evaluada por tanto, mucho menos. ¿Cómo el gobierno entonces sabe? ¿Va a caerle atrás? ¿Cómo va a ocurrir eso? Eso es algo que hace Catastro Nacional y dice, bueno, en esa zona, ¿quién fue el último que vendió? Ah, fulanito de tal. ¿A cuánto vendió? Y ahí hace un cálculo de, por ende, mi casa, mi apartamento que queda cerca, ¿cuánto debe valer? Pero, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las personas en República Dominicana compraron su vivienda hace mucho y hoy no reciben ningún pago de alquiler porque no están alquilando una habitación, no están alquilando una parte de la casa, sino que viven ahí, llevan viviendo ahí muchísimo tiempo. Entonces a esas personas se le va a decir, mire, esa casa o ese apartamento vale mucho más de lo que usted cree y le asigna un valor. Pero además hay un monto exento. Hasta ahora, personas con vivienda, apartamento, casa, hasta 9.6 millones de pesos no pagan IPI. ¿Y por qué? Porque está exento, así lo establece ahora De mismo no, la legislación. ahora. Ahora, Ah, sí, ahora sí. lo que esta reforma hace que dice, no, tú esa gente que tienen una vivienda de 9, de 8, de 7, de 6 millones de pesos, van a pagar IPI. Entonces, por eso es que digo, hay muchas personas que hoy en día no están pagando IPI, que el año que viene van a tener que pagar 30, 40 mil, 50 mil pesos de IPI de un tablazo. Dios. Que Yo no les es voy a fácil. decir algo más. República Dominicana va a tener un IPI más alto que España, señores. Que mucho Un decir. país mucho más rico. Sí, porque en la mayoría de los países el IPI es escalonado. O sea, las personas empiezan pagando 0.2%, 0.3%, y solo quienes tienen mansiones, entonces pagan un 1%. Pero en República Dominicana no, el gobierno le está poniendo 1 a todo el mundo, como que todos tenemos la misma capacidad de pago. Y yo me pongo a pensar, tantas personas, madres solteras, viudas, que heredaron una casa, que han vivido ahí por siempre cuando las casas eran baratas en esa zona porque recién se estaba construyendo. ¿Cómo ahora va el gobierno y le dice, mire, fulano, fulana, pague 30 mil, 40 mil pesos? Señores, ese es un dinero que fácilmente esa persona va a tener que dejar de comprar medicina para pagar eso. Yo creo que eso no es justo. Y sobre la segunda pregunta, el gobierno está eliminando las exenciones fiscales a casi todos los sectores. Y eso forma parte. Sí, zona franca, en los parques, turismo, vivienda de bajo costo, industria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia negativa de eso? Que esos sectores ya no van a continuar creando tantos empleos como antes. Y muchas personas que quizás en el futuro iban a conseguir un trabajo, ya no lo van a poder conseguir. Nosotros estamos hablando de que esta reforma paralizaría la construcción de nuevos parques de zona franca. Si no hay parque, no hay nuevas empresas. Si no hay nuevos parques, no hay nuevas empresas. Si no hay nuevas empresas de zona franca, no hay creación de empleo. Se quedan lo que están, pero no se crean más. Y así pasa con turismo. Tantas zonas que se pueden desarrollar, que si Pedernales, que si Miche, que si Nagua, Río San Juan, Montecristi, que con un buen plan de infraestructura, con una buena atracción de inversión extranjera, puede ir a esos lugares a crear empleo. Por ejemplo, en Montecristi yo les puedo decir que el turismo está arrancando. Yo cada vez que voy veo que se están construyendo hoteles y con las hermosas playas que hay en Montecristi, razones hay para que se desarrolle. Pero con quitarles el incentivo que se tiene, entonces no se va a seguir desarrollando esa zona y no se van a crear empleos para las personas que viven ahí. Una mejor opción hubiese sido, no, vamos a quitar los incentivos al turismo en los polos que ya están desarrollados. Que si La Romana, que si Bávaro Punta Cana, ok, pero los polos nuevos vamos a darles la oportunidad de que se desarrollen y de que creen empleos para las personas que viven ahí. Y así me puedo ir, el sector construcción es que va a recibir un golpe fatal. Mortal. Fatal. Y eso me preocupa, porque el sector construcción dinamiza mucho la economía. Es un motor de la economía muy importante.
Entonces, yo sí creo que con esta reforma vamos a tener un duro golpe y las personas van a tener que pagar una canasta mucho más cara, mucho más impuesto por su vivienda y sus vehículos y no van a conseguir nuevos empleos. Eso me preocupa. Juan Ariel, en esta parte en lo cual tú manifestabas que el costo a la población de esta reforma sería prácticamente un 20% que le va a tocar pagar por esta reforma. Si eso es así, y con la situación que se ha denunciado, que no al circulante, que no al dinero, que el alto costo de vida, la situación de seguridad, ¿qué le espera a este país? Yo en diversos escritos y en algunos videos he dicho que las personas van a pagar hasta un 20%. Obviamente, cada uno de nosotros es distinto. Algunos van a pagar 10, 15, 20, 5. Por eso digo hasta. ¿Y por qué lo hago? Para que cada persona que ve los videos que hago, los programas, que lee mis escritos, se vaya preparando desde ahora. Porque si no se prepara, puede quebrar el año que viene. Lo peor es uno caer en deuda con la DGI. Lo peor es que cuando venga la DGI a cobrarle el IPI, usted no tenga cómo pagarle, se atrase un mes, se atrase 2 meses y cuando usted viene a ver, tiene una deuda de todo el tamaño de la DGI. Entonces, por eso me gusta decir siempre, hasta 20%, como váyanse preparando que hacia allá vamos. Coincido plenamente. Además, hay muy altas tasas de interés. Personas que compraron su vivienda, que compraron su vehículo, ahora están viendo cómo le suben las tasas. Está viendo cómo todo está más caro día a día. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de esas personas. Yo creo que muchas veces los economistas, y aquí hago un mea culpa, vemos los números de una forma muy fría. Y yo creo que se hace mejor labor de gobierno y se hace mejor economía en sentido general, poniéndose en el lugar de la gente y poniéndose en el lugar de cada uno de esos dominicanos que ya ha sido muy golpeado por el aumento de precios y decir cómo esa persona lo va a pasar con esta reforma. Y cuando yo hago ese ejercicio, me parece que estamos llevando a la quiebra a muchas familias dominicanas. Juan Ariel, creo, antes de mi pregunta, que en cuanto al IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, entiéndase apartamentos, casas, tierra o solares, hay un acápite que habla de la edad de 65 años como tope para el propietario, que estaría exento del pago con una propiedad. No sé si... Cuando una sola. Sí, de 65 años, pero pensemos en muchas personas de 55, 60 años que tienen una propiedad y que, por cierto, les resulta muy difícil encontrar empleo. Entonces, hay que ponerse en el lugar del otro. No podemos pensar que, bueno, ya le dimos la exención de 65 años. No, señores. Es que el que tiene 64, el que tiene 60, el que tiene 55, también la puede pasar muy mal con esta reforma. Pero eso cuando tiene una sola propiedad. Pero si Ese es otro elemento. Si Es otro tiene elemento. más, Se suman todas las propiedades. todas. O sea, si una persona tiene 65 años y tiene más propiedades, no paga o paga. No debería pagar. No si debería tiene- pagar en la... O si, si tiene una sola, que no paga. No debería pagar. Una persona de 65 años no debería pagar por su vivienda. No debería o tiene que pagar si son más propiedades. No debería pagar de ningún modo. Sí, pero como tú explicas. Dentro de las excepciones, Yo no he preguntado todavía, ¿verdad? no, pero yo o sea, estoy aclarando la situación, pregunta. Yo hice la introducción con el IPI porque es uno de los temas más candentes. Sí, como dice. Sí, ese es uno de los temas que más se ha cuestionado de esta reforma, que incluso creo que los proponentes, entiéndase el gobierno, no esperaba una reacción así como esta, del IPI, casi unánime. Unánime, sí. Un Por eso rechazo unánime a se eso lo de- dije al principio, por eso. Y bueno, Juan Ariel sabe que esta misma noche, por ejemplo, hubo cacerolazo hasta cerca de la Vice, donde vive la Vice, en sectores de clase media y clase alta, como el Piantini y el Naco que usted y yo conocemos. No, él vive ahí. Oye. No vamos a decir dónde. Entonces, eso quiere decir que
el gobierno o el presidente Luis Abinader y sus asesores no tienen más alternativa que consensuar. El propio presidente dijo ayer que él aboga por un encuentro tripartito que incluya al Congreso, que incluya al gobierno y la sociedad civil. Eso es una luz al final del túnel, digo yo. Pero ahora, ¿qué propondría Juan Ariel como científico? Pues ya está ahí planteada la reforma. Retirarla no creo que sería buena idea. ¿Qué hacer? Ok, yo primero retiraría la reforma. Empezaría reduciendo el gasto, que es un despilfarro. Yo he identificado cerca de 200.000 millones de pesos que se puede reducir. Yo haría un buen plan de infraestructura que empiece con invertir en infraestructura agrícola, caminos interparcelarios, pequeñas lagunas, electrificación rural. ¿Por qué? Porque eso puede ayudar a disminuir el precio de los alimentos. Invertiría en infraestructura que genere mucho empleo. Insisto, miren, con la carretera del Ámbar, señores, en Santiago se pueden recibir los 1.7 millones de cruceristas que están llegando a Puerto Plata y ahí ellos van y comen, beben, se toman su cafecito, dan una vuelta y eso crea empleos. Entonces, ese dinamismo económico crearía mayores recursos para el gobierno. Y si vamos a hablar de un aumento de impuestos para reducir la deuda, no es para cualquier otra cosa, es para reducir la deuda, yo empezaría con reducir la evasión. Hay muchas cosas que se han hecho en el mundo. En India, por ejemplo, se prohibieron los pagos en efectivo entre empresas y es obligatorio hacer pago digital. ¿Para qué? Para que las empresas tengan que registrar lo que está vendiendo. En Brasil, cuando una persona va a un colmado... Perdóname, Juan Ariel. Vamos a hacer una pausa porque la conexión una pausa va a salir técnica. del aire. Así que volvemos. De una vez volvemos. Sí.